al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Y hacia el final de ese canto le dice: Padre, perdónanos. ¿En qué momento nos dedicamos a juzgar en lugar de atraer a las personas a Cristo Jesús? Y me encantaba ese canto porque, como decía hoy la enseñanza en el taller de música, la música es un instrumento para evangelizar. Y mis amados hermanos, yo quisiera que ahí como estamos hagamos una palabra de oración. Quiera Dios avivar nuestros corazones en esta noche. Quiera Dios hacer brillar su luz en nuestras vidas, en esta iglesia, para que saliendo de aquí seamos verdaderamente pescadores de hombres. Para que dejando nosotros ese estado de olvidar, ese estado de vivir alejados de la necesidad de los demás de allá afuera, en verdad podamos mirar con los ojos de Cristo, podamos escuchar la voz de Dios y podamos ir en el nombre del Señor. Amén. Cierre sus ojos un momentito y oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta vigilia, Señor, que tú nos permites estar aquí, mi Dios amado. Aquí hemos permanecido, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias por lo que se ha hecho, mi Dios amado. Gracias porque aquí hay oídos, Señor, atentos a tu voz, oídos atentos a tu palabra, Señor. Gracias porque los niños están despiertos en esta hora, Señor, deseando escuchar una palabra tuya. Gracias porque los jóvenes, Señor, han propuesto en su corazón, Señor amado, escuchar tu palabra, aprender de ti, Señor amado. Gracias porque la hermana, gracias porque el hermano, Señor, ha decidido venir a esta casa, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, para poner por obra tu palabra, Señor, para seguir el camino que tú enseñas, Señor amado, para obedecer tu palabra, Señor. En esta noche, en esta vigilia, Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor amado, porque este no es un tiempo, Señor, desperdiciado, no es un tiempo vano, Señor, sino que aquí estamos, Señor Jesucristo, dispuestos para oír tu voz, para, Señor amado, seguir tus pasos, para seguir tu camino, mi Dios amado. En esta hora bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa, Señor amado, tu palabra en esta noche. Usa, Señor, cada enseñanza, Señor, que tú has puesto desde temprano, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esa palabra que sembró hermano Carlos, la palabra que sembró hermana Eliana, la palabra que sembraron nuestros jóvenes, Señor, en nuestras vidas. Y esta palabra que tú tienes ahora, Señor, que sea un solo bloque, Señor amado, que sea un solo sentido, Señor, en nuestros corazones, para que salgamos de aquí, Señor, decididos, comprometidos, Señor, habilitados, capacitados, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Y la iglesia que está en vigilia dice, y la iglesia de Cristo dice, y los pescadores de hombres dicen amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, el tema de hoy: pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Yo quiero que usted abra ahí su Biblia, porque vamos a ir directo al grano. No nos vamos a andar con rodeos, no nos vamos a andar con otros temas. Estamos hablando de ser pescadores de hombres, y ese es el llamado de Cristo para nosotros ahora, y no necesitamos ir a meternos a otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Abra ahí su Biblia, Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Si usted está en vigilia, diga amén. Amén. Si usted está en vigilia, diga más fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 18, del versículo 18 hasta el 22, vamos a estar leyendo ahora. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Vaya, diga conmigo, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hasta ahí nos vamos a quedar. Gloria sea el nombre del Señor. Lo primero, hermano, que miramos aquí en este pasaje, lo que nos relata tanto el Evangelio de Mateo como Marcos, es de que Jesús se encontraba en el mar de Galilea. Yo tengo una pregunta aquí para los jóvenes. ¿Cuál era otro de los nombres con el que se les conocía al mar de Galilea? Vamos a ver si están en vigilia. ¿Cómo se le conocía? ¿Qué aprendimos en el taller de las evidencias? El lago de Genesaret. ¿Por qué es importante, mis amados hermanos, que los evangelistas marcaban el lugar en donde se encontraban estos hechos? Porque hay evidencias históricas. La palabra del Señor no es un cuento ficticio, es una palabra verídica. Es la palabra de nuestro Dios, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, los musulmanes no tienen una palabra verídica como la que tú y yo tenemos. Y eso es poder de Dios. Así que se encontraban, hermano, en el mar de Galilea. Mire qué maravilloso, porque es importante. Jesús había dejado la región donde él se había crecido, allá con su mamá, con María, con su padre, con José en la ciudad de Nazaret. Allá Jesús había crecido y Jesús había dejado esa región. Ahora Jesús se había venido a habitar a esta región de Galilea, específicamente a la ciudad de Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad que está en la costa del lago de Genesaret, en la costa del mar de Galilea. Pero ¿qué es importante aquí? Que esta región no era bien vista por los judíos. Esta región, hermanos míos, no era bien vista por los judíos por el hecho de que en esta zona se habían asentado familias mezcladas con otras naciones. Entonces este lugar, esta región era más bien conocida como Galilea de los Gentiles. Así se referían a este lugar. Galilea de los Gentiles. Este lugar desde mucho tiempo atrás era considerado un pueblo que estaba asentado en tinieblas. Escucha esto, hermano mío, porque a ese lugar llegó Jesucristo, a ese lugar llegó a brillar la luz de Cristo Jesús. A un lugar que estaba asentado en tinieblas, a un lugar que era considerado una región de sombra de muerte. Pero Isaías, unos 700 años antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús mirara por ahí a Pedro y a su hermano Andrés tirando las redes, algo había dicho el profeta Isaías, que nos dice también Marcos en el capítulo 4, versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De manera que Cristo, mis amados hermanos, había dejado la tierra de Nazaret, había venido al Jordán para ser bautizado por Juan, había sido llevado por el Espíritu al desierto, y ahora la luz de Cristo, la luz del Evangelio de nuestro Señor, estaba resplandeciendo en esta región que antes era considerada como un pueblo asentado en tinieblas. Ahí es Galilea. ¿Por qué es importante? Porque Jesús no fue a habitar a Jerusalén, donde estaban los más instruidos. Jesús no había venido donde estaban aquella cantidad de hombres que se creían puros. Él vino a la región de los más sencillos, a la región de los despreciados, a la región de los más humildes, a la región de los que eran marginados. Ahí estaba resplandeciendo la luz de Cristo. Amén. Y cuando tú y yo miramos nuestras vidas, también podemos decir, ciertamente la luz de Cristo resplandeció en este lugar
de tinieblas, en este lugar que tal vez no había nada bueno en nosotros, hermanos míos, pero aquí resplandeció Cristo. Y tú y yo somos testigos de eso. Desde entonces, hermano, llegando a esa región de Galilea, ahí entonces comenzaba, escuchen esto, ahí comenzaba el ministerio oficialmente de nuestro Señor Jesucristo en Galilea de los gentiles. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, Él abría su boca y decía a las personas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos, hermanos míos, que esto es fundamental para nosotros hoy como iglesia. Porque estas palabras de Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes qué? Esa era la red que Jesús usaba para pescar las almas que estaban, hermanos, sumergidos en el mar de las tinieblas. Y si nosotros como iglesia, si vamos, hermanos míos, a usar una red para pescar hombres, no podemos usar otro tipo de red. Tenemos que usar las mismas palabras de Cristo. Tenemos que usar el mismo evangelio de Cristo, anunciándole a los hombres el arrepentimiento, el mensaje del evangelio, la oferta de la salvación por gracia, por medio de la fe. Las personas hoy en día, y la iglesia en nuestros días, es culpable de que la gente de afuera mire a la iglesia como un lugar donde se les da regalitos, recuerditos y comida, porque nosotros hemos dejado de predicar el evangelio del reino, porque nosotros hemos dejado de predicar el arrepentimiento. Y como tal, las personas cuando piensan en iglesia, piensan como en un lugar de entretenimiento. Piensan como en un lugar donde me ayudan a mis necesidades. Voy a ir, tal vez me pagan la renta. Esta semana me hablaba un individuo, me dice: usted me dio el número de la iglesia hace como 3 años. Y yo quiero ir a ese lugar, me dice, porque la verdad es que necesito ayuda económica, me dice. Pues entonces véngase a la iglesia. Le digo: ahí vamos entre todos a ver si le ayudamos. Pero él lo que quería era una ayuda económica. Él no estaba pensando en transformar su vida. Él no estaba pensando en seguir a Cristo. Él no estaba pensando en dejar el pecado. Él lo que quería era una ayuda económica. Y cuando yo reviso los textos que había tenido con él hace más de 3 años, con la misma necesidad me había escrito. Que le habían vaciado su cuenta de banco y que necesitaba 80 pesos para saciar su corazón, su panza. Y esa es culpa de nosotros, hermanos míos, por usar otro tipo de redes, por usar un evangelio diluido, porque no queremos ofender a la gente predicándole la necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque pensamos que de esa manera los vamos a correr, los vamos a echar fuera. Pero cuando tú miras a Cristo predicando, Cristo predicaba del arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar, abandonar el pecado, que te duele el pecado. Eso es lo que Cristo les decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús, hermanos, se encuentra en esta región a la orilla de Galilea, a la orilla del mar. Y cuando Jesús iba llegando a ese lugar, dice que miró a 2 hermanos, ¿verdad? Que echaban la red porque eran pescadores, dice la palabra. Tenían el talento, tenían la calidad, hermano, para poder lanzar esas redes. Eso, como nos enseñaba nuestro hermano Carlos, eso no es para cualquiera. Hay que tener conocimiento, hay que tener práctica para poderlo hacer. Y Jesús se dio cuenta, ahí caminando a la orilla del mar, se dio cuenta de que eran buenos pescadores. Y Jesús les dijo a ellos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay 3 cosas, hermanos, 3 cosas que en esta noche yo quisiera extraer de ese pasaje. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Primero, el llamado. En segundo lugar, la capacitación. Y en tercer lugar, el propósito.
el llamado, venid en pos de mí. Eso es lo que Jesús les dice a estos pescadores, venid en pos de mí. Ese es el llamado. Aquí vino Jesús, hermano, a llamar a sus discípulos. Escucha qué maravilloso esto. Jesús no fue a la corte de Herodes. Jesús no fue a Jerusalén entre los principales sacerdotes. Jesús vino al mar de Galilea, a esa parte del país remoto donde sus habitantes eran menos preparados, donde el lenguaje de esta gente de Galilea era rudo y era tosco. Aquí es donde Jesús vino a llamar a sus apóstoles, los que serían los primeros ministros de su reino. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece maravilloso que el Rey del cielo, que nuestro Señor Jesucristo fue a este lugar a llamar a los que habían de ser sus primeros ministros en el reino? Porque, hermano, Él escoge lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y mis amados hermanos, es bueno que nosotros seamos humildes y que seamos honestos y que miremos hacia nuestro interior y demos gloria a Dios y que digamos, ciertamente Dios llamó lo más necio para avergonzar a los sabios. En otro lugar Jesús dijo muy claramente, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús estaba llamando a Pedro, Jesús estaba llamando a su hermano también Andrés. Y nosotros nos damos cuenta que Pedro en esa conversación, en ese llamado que Jesús le hace a él, Pedro se considera a sí mismo un hombre pecaminoso, un hombre pecador. En Lucas 5:8 dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí que soy un pecador. A esos pecadores son los que Jesús les hace el llamado, venid en pos de mí. Mis amados hermanos, a usted y a mí el Señor nos hace el mismo llamado. En la condición en la que estábamos, en la situación en la que vivíamos, en la degradación de nuestra alma pecaminosa, Cristo puso sus ojos en nosotros y nos hizo el mismo llamado, venid en pos de mí. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Este llamado implica varias cosas. No se trata, venir en pos de Cristo no se trata solamente de seguirle físicamente detrás de Él sin saber a dónde voy, sin saber a dónde vamos. Seguir a Cristo, hermano, requiere o significa seguir también su manera de pensar. Significa abrazar sus enseñanzas hasta el punto de morir. Y fue precisamente lo que hicieron sus discípulos. Cuando ellos dejaron todo al instante, hermanos míos, le siguieron. Ellos estaban, hermanos, seguros, o al menos entendían de que seguir a Jesús, tomar ese llamado, implicaba pensar de la misma manera que el maestro que lo estaba llamando, abrazar sus enseñanzas, pero también hasta el punto de llegar a morir por ellas. El llamado requiere, hermanos míos, renunciar a nuestra manera de pensar. Significa renunciar a nuestros deseos personales. Significa renunciar a nuestros hábitos pecaminosos para abrazar todo de Cristo. Pedro y Andrés tenían que abandonar todos sus hábitos pecaminosos, hasta su manera pecaminosa de hablar. Tenían que dejar. Más adelante Jesús les va a decir a ellos en Mateo 16:24 lo que significa, lo que implica venir en pos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús les estaba diciendo que deberían de renunciar al estilo de vida pecaminoso y al mismo tiempo significaba estar dispuesto a sufrir por causa de su evangelio. Todo esto quería decir Jesús, hermanos míos, cuando mirándolos a la barca, mirándolos desde la orilla del mar, les decía, venid en pos de mí. Renuncien a su estilo de vida pasada,
Abandonen su camino pecaminoso y vengan en pos de mí. Yo les digo algo en esta vigilia, mis amados hermanos. No hay nada mejor que venir en pos de Cristo. Si tú todavía lo estás dudando, déjame decirte, no lo pienses más. No sigas cuestionando más al Señor, porque no hay nada mejor que venir en pos de Cristo. La mejor decisión que tú puedes tomar es venir en pos de nuestro Salvador. Él es el único que puede cambiar tu forma de vivir. Él es el único que puede transformar tu vida. Así que no lo pienses más. Escucha su voz, escucha su llamado y ven en pos de Él. Y tal vez tú digas, pastor, pero es que no sé qué hacer. Pues que no sé para qué soy bueno, para qué puedo servir en esta iglesia. No te preocupes, ni tampoco tengas miedo. Aún Pedro tuvo miedo. Aún Pedro mostró miedo cuando Jesús lo estaba llamando. En Lucas 5:10 Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque el temor llega, porque las dudas llegan, porque los pensamientos de duda. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa situación cuando el Señor nos está llamando, cuando el Espíritu de Dios nos está tocando, cuando el Espíritu de Dios nos está, hermanos, ministrando nuestra vida y nosotros empezamos a pelear, paso, no paso, sigo al Señor, no lo sigo, renuncio a ese pecado, no renuncio? A todos nos da miedo porque no queremos abandonar el pecado, porque no queremos abandonar lo terrenal, porque no queremos abandonar nuestros deseos terrenales y vanos por seguir a nuestro Señor Jesús. Pero Jesús le dice a Pedro: no temas. Jesús le dice a usted: no temas, porque desde ahora, desde esta vigilia en adelante, tú serás pecador de hombres. Mis amados hermanos, el Señor capacita a los que Él llama. El Señor es el que habilita para el servicio a los que Él llama. No temas, no tengas miedo. Si Él te está llamando, Él te va a habilitar. El Señor le dará las herramientas necesarias a todo aquel que Él llama para ser un pescador de hombres. Los pescadores de nuestros días, hablando técnicamente del oficio de la pesca, ellos tienen que ir a las mejores tiendas a comprar, ¿verdad?, sus herramientas. Pero a nosotros Cristo ya nos dio la herramienta, ya nos dio su palabra, ya nos dio el evangelio, ya nos ministró su Espíritu Santo. Ahora, hermano mío, tengamos por certeza de que el Señor nos ha de dar toda la herramienta necesaria para ir y ser pescadores de hombres. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos: la preparación. Ya vimos primero el llamado: venid en pos de mí, dice Jesús. Pero en segundo lugar, hermano, la preparación. Jesús le dice: y os haré. Jesús, hermano, lo maravilloso de esto es que Jesús mismo promete capacitar y preparar a los que Él está llamando. Es Jesús el que, hermano, le dice a ellos: y os haré. Nota que Jesús no les dice: vengan en pos de mí y luego ustedes se convertirán en pescadores. No, Jesús no les dijo eso. Os haré personalmente. Él se iba a encargar de enseñarles con paciencia. Él se iba a encargar de estar con ellos todos los días de su vida. Él se iba a encargar de orar por ellos. Él se iba a encargar de ministrarlo. Él se iba a encargar de enseñarles la palabra del Dios viviente. Él se iba a encargar de estar con ellos todos los días de su vida. Esta es la clave, mis amados hermanos. La preparación es personal de parte de Cristo con su iglesia. Si el Señor nos ha llamado a nosotros como iglesia Jesús el Camino a ser pescadores de hombres, el Señor mismo ha prometido hacernos a nosotros. Él se ha comprometido en estar con nosotros, a enseñarnos a nosotros para llevar a cabo la misión. Usted sabe que Jesús, antes de ser arrestado allá en el monte, en el Getsemaní, Jesús estaba orando al Padre
Y es interesante ver esa oración. Yo quiero que usted abra ahí su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Abra su Biblia en Juan 17, porque ahí, hermano, hay lo que se conoce como una oración sacerdotal. Ahí está Jesús orando, hablando con el Padre, pero Él está intercediendo por sus discípulos. Él está intercediendo por aquellos a quien Él había llamado a ser pescadores de hombres. Y en el versículo 4, nota cómo Jesús manifiesta haber acabado la obra de preparación con sus discípulos. Mira lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Mira cómo Jesús había acabado la obra, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué maravilloso, hermano, saber que Jesús está diciendo: Padre, he acabado la obra que me encargaste. He acabado de prepararlo porque les he dado la palabra que tú me diste que les diera, yo ya se la di. Ellos ya han entendido de que yo salí de ti. Ellos ya han entendido y han guardado esa palabra que tú me habías dado para ellos. Jesús tan pronto, hermano, llamó a sus discípulos. Él comenzó el trabajo de preparación. Venga, diga conmigo, preparación. Dígale que está a su lado, preparación, dígale. Preparación, porque Jesús nos prepara. Jesús preparó a sus discípulos. Inmediatamente en el capítulo 4 Jesús está llamando a los discípulos, pero en el capítulo 5 tú ya puedes ver cómo Jesús los está preparando a ellos ahí en el gran sermón del monte. Ahí Jesús les estaba enseñando varias cosas y no vamos a verlas todas ahora por tiempo, pero Jesús les estaba enseñando a ser humildes con respecto a las cosas del reino. Jesús les estaba enseñando a ser pacientes a pesar del dolor. Jesús les estaba enseñando a ser mansos. Mira cómo Jesús los estaba preparando, hermano. Jesús les estaba enseñando a ser justos. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a ser misericordiosos, a ser limpios de corazón, a ser pacificadores, a ser perseverantes a pesar de la persecución. Amén. Él los capacitó. Mira esto qué maravilloso. Jesús los capacitaba a ellos, ayudándoles a poner sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Les dice: gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí estaba Jesús, hermano, preparando a sus discípulos, y esa es la misma voz de su Espíritu que nos está preparando a cada uno de nosotros. Hermano, no podemos pescar hombres, no podremos ser pescadores de hombres si nos falta humildad. No podremos ser pescadores de hombres si no somos pacientes. No podremos si no somos mansos, si no somos justos, si no somos misericordiosos, si no somos limpios de corazón, si no somos pacificadores, si no somos perseverantes en medio de la prueba. No podremos ser una iglesia pescadora de hombres. Jesús lo entendía muy bien y por ahí empezó en el corazón de sus discípulos. Primero entonces, hermano, vimos el llamado: venid en pos de mí. Y luego vemos la preparación. Jesús dice: os haré. Nuestro tercer punto, el propósito. Pescadores de hombres. Jesús, hermano, hace el llamado. Jesús promete capacitarnos, prepararnos, pero también Él nos da a cada uno de nosotros un propósito, el propósito de ser pescadores de hombres. Es para esto
que Jesús nos llama y nos prepara para ser pescadores de hombres. No hay otra cosa. No le siga buscando por otro lado. Jesús quiere que tú y yo seamos ministros del Evangelio. Amén. Que prediquemos, que tiremos las redes. Que es tiempo de echar las redes, iglesia. Que es tiempo de tirar las redes, de tirar el anzuelo. Que es tiempo de mirar hacia nuestro alrededor. Que es tiempo de levantarnos como iglesia echando las redes, hermano mío, porque Jesús nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Debemos de entender, hermanos, debemos de ser conscientes de algo. Debemos de ser conscientes de esta realidad. De que los hombres viven en un mar de tinieblas donde Satanás los tiene sumergidos. Escucha esto. Los hombres allá afuera viven en un mar de tinieblas donde Satanás los tiene sumergidos. Y alguno de ellos podría ser tu familiar. Alguno de ellos podría ser tu hermano, tu hermana, tus tíos, tus padres, tus hijos. Ellos nadan en un mar de pecado, en un mar de mentiras, en el mar del engaño, en el mar del rencor, en el mar del odio, de la envidia, en el mar de la traición, en ese mar de infidelidad, en ese mar de adulterio. Ahí viven los hombres allá afuera. Y ahí nadan. Y ahí son felices. A la manera del mundo. Por esto es que Cristo quiere pescadores de hombres. Esta es la realidad, hermano mío. Esta es la razón. Y no hay una mejor metáfora que la que Jesús mismo estaba utilizando con estos hombres. Que nos demos cuenta, hermano, de la situación espiritual en la que viven las personas que no tienen a Cristo. Están en un mar de tinieblas. Cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta de las mentiras, de los engaños, de cómo se deleitan en la falsedad. Porque esa es la vida, es donde esos peces nadan. Y nosotros somos los llamados a echar las redes. Somos nosotros los que debemos, hermanos, de echar esa red. Nosotros tenemos que subirnos en la barca de Cristo y capturar esos peces y traerlos a su reino. Amén. Hacer lo mismo que hacía Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, echaba la red, predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma red tenemos tú y yo que echar. Pero aquí hay un detalle, hermano, bastante interesante en este pasaje. Y es que vemos nosotros que Pedro y Andrés echaban las redes, dice la palabra, ¿verdad? Pero que Jacobo y Juan enmendaban las redes. Unos la echaban y otros la enmendaban. Hay veces, hermanos, que como pescadores de hombres, habrá veces, hermanos, en las que tenemos que saber cuándo es tiempo de echar las redes y tenemos que saber cuándo es tiempo de enmendarlas. Porque hay veces de remendarlas, porque ¿sabe qué? Porque a veces, hermano, esas redes están rotas. Hay veces que nuestras redes están rotas y los peces se nos escapan. Es tiempo de remendar las redes. Amén. Si en nuestra vida, hermano, no hay un buen testimonio, ¿cómo pretende ser un buen pescador de hombres? Esa red necesita primero ser remendada. Si tu corazón está lleno de odio, de rencor, de falsedad, tu red no va a funcionar porque por ahí se te están escapando los peces. Y a veces es necesario que tú y yo no solamente nos encarguemos de echar la red, pero que verifiquemos hacia nuestro interior, hacia nuestra vida, cuando sea tiempo, cuando sea necesario, enmendar o remendar nuestras redes. La mayoría de los discípulos, hermano, ellos fueron pescadores, o mencionaban los muchachos en evidencia que 4 de ellos eran pescadores. Algo otros estudiosos han dicho que la mayoría de los discípulos fueron pescadores de hombre. Pero el punto es, hermano, de que está claro que
que un pescador tiene varias cualidades. El hermano Carlos nos hablaba de varias cualidades, de varios puntos importantes que tiene un pescador. Y es importante notar, hermano, esas cualidades. Pero, por ejemplo, está claro que un pescador tiene pasión. Un pescador, hermano, él tiene pasión por ir a pescar. A él le encanta, a él le fascina. Es más que un trabajo, es un deporte para el pescador ir a pescar. El pescador tiene otra cualidad, y es que normalmente los pescadores son perseverantes. Los pescadores, hermano, no es que usted piensa que van a llegar ahí un ratito y como no agarraron nada se van a ir. No, ahí se quedan todo el día. Y si es de noche, no importa, se quedan toda la noche. Esa es una pasión, pero también es perseverancia de los pescadores. Los pescadores, hermanos, son pacientes. No piensa que va a andar brincando de un lado a otro. No, el pescador es paciente. Y se espera hasta que captura la presa. El pescador tiene conocimiento del entorno. De esto nos mencionaba el hermano Carlos. Amén, allá en el taller de arte. Tiene conocimiento del entorno, del clima, del agua, de los peces. El pescador también es experto en el manejo de sus instrumentos de pesca. Y es maravilloso porque, viéndolo desde el punto de vista espiritual, hermano, tú y yo tenemos que saber manejar nuestras redes. Tenemos que saber conocer, hermano, la palabra del Señor, el evangelio del reino. Tenemos que aprender a usar, hermano, ahí está la carnada, ahí están las palabras que tú y yo debiéramos de usar con la gracia, con la sabiduría de Dios para poder capturar las almas que están en el mar de las tinieblas. Y todo esto, hermano, entonces también se requiere de nosotros si vamos a ser pescadores de hombres, tener pasión. ¿Cuándo? Por eso yo preguntaba al principio, ¿cuándo perdimos ese deseo nosotros de alcanzar las almas? Decía el hermano David, ¿cuándo nosotros nos volvimos insensibles ante las necesidades de las personas? Y la pregunta de Cristo esta noche, ¿vendrás a ser un pescador de hombres? Esa es la pregunta del Señor para nosotros. ¿Vendrás tú a ser un pescador de hombres? Hay algo aquí, hermanos míos, que nosotros aprendemos de estos pescadores. Primero de Pedro y de Andrés. En el versículo 20 dice la palabra: y ellos dejando al instante dejando al instante las redes, le siguieron. No hay mucho que seguir pensando. No había mucho que seguir analizando, tramando en nuestras mentes. Dice que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Tras escuchar las palabras de Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en el versículo 22, eso fue Pedro y Andrés, pero mira Jacobo y Juan, versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 2 veces aparece la misma palabra, al instante, y también la palabra le siguieron. Al instante le siguieron. Al instante le siguieron. No pusieron excusa. No lo pospusieron para otra fecha. No estaban poniendo el llamado del Señor para otro día. Al instante lo dejaron todo y le siguieron. ¿Qué hará usted ahora que Cristo lo llama? ¿Qué hará usted ahora que Cristo lo está llamando? ¿Estará dispuesto a renunciar a su vida pasada para venir en pos de Él? ¿Estará dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo? Ese es el llamado. ¿Qué harás tú ahora que Cristo te ofrece capacitarte? ¿Qué harás tú ahora que Cristo te ofrece prepararte? Que Él ha prometido prepararte en el camino. ¿Guardarás sus enseñanzas como lo hicieron sus discípulos?
¿Qué harás ahora que Cristo te ha dado un propósito? Porque antes no teníamos propósito. Fuera del Señor, apartados del Señor, tú y yo andábamos como ovejas sin pastor. No sabíamos para qué andábamos en esta tierra. Teníamos otras metas, otros planes, otros negocios, otros asuntos. Pero cuando Cristo nos llamó, Él nos dio un propósito. Os haré pescadores de hombres. ¿Qué haremos, hermano, con el propósito que Cristo nos ha dado? ¿Lo dejaremos todo por seguirle al instante? ¿O lo dejarás para otra fecha? Pero de estos hombres nosotros aprendemos que ellos al instante lo dejaron todo para seguir a Cristo. Varios hermanos hicieron mención de esto. Ya voy terminando. El primer día que Pedro tiró las redes fue en el día de Pentecostés. Ese primer día que Pedro tiró las redes, en el día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron a Cristo. 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesucristo en el día de Pentecostés. La segunda vez que Pedro se animó a tirar otra vez las redes, a predicar el Evangelio de Cristo, fue allá en el pórtico de Salomón. Se convirtieron 5,000 varones. Y hoy Cristo nos dice a nosotros: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo no sé cuántos vayamos a pescar. Yo no sé cuántos vayamos nosotros a alcanzar. Pero la verdad es de que Cristo nos llama a ti y a mí a ser pescadores de hombres. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie un momentito, para que en esta noche podamos quedarnos con esa palabra del Señor. Así como Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, y tu llamado es firme, Señor. Tu llamado es fiel, Señor. Tú has prometido, Señor, en esta hora ser nuestro ayudador. Tú te has comprometido con los tuyos, con aquellos a quienes tú has llamado a hacerlos, a prepararlos, a capacitarlos, Señor. Padre, gracias porque aquí hay una iglesia, hay un rebaño, hay un pueblo, Señor, que tú has llamado. Aquí hay un pueblo que ha decidido venir en pos de ti, que ha decidido abrazar tu enseñanza, que ha decidido, Señor, hacer de nuestras vidas, Señor, tus palabras. Y te hemos conocido y hemos creído en ti. Pero hoy, Señor amado, tú nos recuerdas nuestro propósito. Tú nos recuerdas el propósito de ser pescadores de hombres. Señor, levanta, Señor, a tu pueblo. Levanta, Espíritu Santo, a tu iglesia, Señor. Levanta, Señor, a iglesia. Jesús es el camino, con un corazón ferviente, Señor, con un corazón animado, con un corazón valiente, Señor amado, con un corazón, Padre, dedicado, Señor, también para alcanzar aquellos que todavía están en el mar de las tinieblas, aquellos que necesitan ser rescatados. Señor, en esta noche de vigilia, Señor, no hemos venido a perder el tiempo. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte y hemos venido para recibir esa palabra, para hacerla nuestra, para que sea un rema en nuestra vida, para que quede grabada en nuestros corazones, para que quede atesorada en nuestros corazones y podamos levantarnos en tu palabra, Señor, en tu nombre, Padre, a echar las redes, Señor, sobre aquellos, Señor, que nadan en el pecado. Oh, danos tú la valentía, Espíritu Santo, así como Pedro se levantaba predicando el Evangelio, Señor. Así como Andrés predicaba la palabra, Señor.
así como Jacobo, así como Juan, Señor, estuvieron dispuestos a dar su vida, Señor, por predicar el Evangelio de Cristo. Danos a nosotros el ánimo, Señor. Danos a nosotros esa pasión de un pescador. Danos a nosotros esa misma perseverancia de un pescador. Danos a nosotros esa paciencia de un pescador. Danos a nosotros esa dedicación que un pescador tiene, Señor, para ser pescadores de hombres. Oh Padre de gloria, Padre de misericordia. Oh Señor, danos de ti, Señor. Danos de tu presencia, Señor, porque ciertamente necesitamos la bendición tuya, Señor. Porque si tú no nos bendices, Señor, en vano es nuestro esfuerzo. Porque si tú no nos das de tu gloria, porque si no resplandece la luz de Cristo en nuestra vida, no podemos, Señor, hacer la obra. Si no resplandece el Evangelio de Cristo en nuestros corazones, no podemos ser pescadores de hombres. En esta hora, Señor, resplandece con poder en cada vida, Señor, en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. No temas, dice el Señor. No temas, le dijo el Señor a Pedro. No temas, te dice el Señor a ti. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias porque tú nos llamas, porque tú nos capacitas y porque tú nos das propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dele palmas fuertes al Señor. Esta es la palabra que el Señor pone en mi corazón. Espero que sea de bendición para cada una de sus vidas. Así entrego el lugar. Gloria a Dios, hermanos. Como le decimos a nuestro pastor, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos se gozaron con la palabra? Gloria a Dios, hermanos. Es una palabra hermosa que habla nuestras vidas. A mí me habló mi vida. Me hablaba mi vida, hermanos. Y como iglesia, decía el pastor, nuestra red que está rota. El Señor tiene que sanar para poder ofrecer al perdido el amor de Cristo. Porque a veces nuestra red sigue rota y no podemos convertir a nadie si seguimos rotos. Y damos gracias por esa palabra, hermanos. Damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Y muchos, quizá nuestras amistades se están ahogando en el alcohol. Yo creo que el año pasado les pedí una oración por un amigo y les decía, vamos a la iglesia. Y él se ha resistido, sigue ahogado en el alcohol. Pero yo sé que Dios tiene misericordia y seguirá hablando de él, de que mi compromiso es hablarle de que hay un Cristo que salva, un Cristo que puede restaurar su vida, hermanos. ¿Sí? Y antes de terminar, también me tocaba ministrar la palabra porque nosotros como cristianos, hermanos, a veces en el trabajo nos enfrentamos a situaciones difíciles. Yo me trabajo el año pasado, el hotel estaban renovando completamente el hotel y llegaron unos compañeros, los que están remodelando, y el dueño era su mano derecha y pues, con el mero jefe, y el muchacho empezaba, durante un año que estaba trabajando ahí, empezaba pero así con groserías, y yo decía, yo no digo nada, me quedo tranquilo, yo lo saludo como normal porque debo demostrar el amor de Cristo. Y en el transcurso de todo el año, hermanos, era puro como que ya no estaba yo a gusto en el trabajo, y le decía a mi esposa, digo, no sé qué hacer. Dice, pues ponte a orar, hay que orar, que el Señor te dé gracia con ese muchacho. Y todo pasó todo el año, hermanos, y como el año pasado, fines de noviembre, hay una compañera que trabaja